Buenas noches, doctora Jessica Lavallén. Buenas noches, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, primer semestre de la carrera de Derecho. Somos el grupo número 6 y nuestro tema a hablar es de la violencia intrafamiliar. El dinero hace a los abogados ricos, el conocimiento sabios y la humildad hace grandes abogados. A continuación, mi compañera Isabel Carchi con su tema. Buenas noches, buenas noches, compañeros. La violencia intrafamiliar en Ecuador es un problema grave que involucra agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas entre miembros de una misma familia o convivientes. A pesar de esfuerzos gubernamentales por legislación y programas de prevención, sigue siendo un desafío significativo en la sociedad ecuatoriana. Las víctimas, en su mayoría mujeres y niños, a menudo enfrentan dificultades para denunciar debido al miedo, la dependencia económica o la falta de recursos de apoyo. La definición de la violencia intrafamiliar se refiere a cualquier forma de abuso o comportamiento violento, físico, psicológico, sexual, económico, que ocurre entre miembros de una misma familia o convivientes, causando daño físico, emocional o psicológico a alguna persona involucrada. Esto puede manifestarse entre parejas, padres e hijos, hermanos u otros familiares que conviven en un mismo lugar. Muchas gracias, compañera Isabel Carchi. A continuación, compañero Guido Espinosa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señorita docente. Eh, Me ha tocado manifestarme sobre las estadísticas sobre la violencia intrafamiliar existente en nuestro país, siendo situaciones alarmantes. Desgraciadamente existe un gran auge de esta desigualdad social, especialmente hacia el género femenino, hacia nuestras damas, ya que hasta julio del año 2023, el ECU 911 reportó 5.139 casos de violencia intrafamiliar registradas a nivel nacional. Reportes indican que este tipo de violencia se da en su gran mayoría hacia el género. Generalmente se dan este tipo de agresiones por el abuso por parte del hombre, el machismo, que desahoga su furia, su frustración, sus limitaciones de tipo sentimental, de tipo sexual, de tipo económico, ante los miembros más vulnerables del núcleo familiar, que en este caso son las damas, nuestras queridas damas, los niños, los menores. Entonces, las estadísticas, una vez más, indico alarmantes dentro de nuestro país, compañeros, maestra, indican que en el año, hasta lo que va de junio del 2023, se han reportado 5.139 casos de violencia intrafamiliar, siendo Guayas la provincia con más violencia intrafamiliar, con 1.783 reportes, seguido por Pichincha con 1.134 eventos de violencia intrafamiliar, y el demás porcentaje repartido en zonas difíciles en nuestro país, como son el Oriente y la zona de Esmeraldas. Llama la atención sobremanera que existe una pasividad por parte de nuestras autoridades, ya que estos porcentajes de violencia intrafamiliar, en vez de decrecer, han incrementado año por año, siendo menester del Estado buscar la solución efectiva para frenar este tipo de violencia, generalmente contra las mujeres que forman parte de nuestro núcleo familiar. A continuación, mi compañero Hamilton, por favor, continúa con el simposio planteado. Gracias. Compañero Hamilton,
Tipos de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar abarca varios tipos de abuso. Violencia física incluye golpes, empujones, estrangulamientos, entre otros. Violencia psicológica o emocional comprende amenazas, humillaciones, control, aislamiento, entre otros. Violencia sexual engloba actos sexuales forzados, abuso sexual y corrección sexual. Violencia económica se refiere a la limitación del acceso de recursos necesarios por la víctima. Violencia verbal consiste en insultos, descalificaciones o palabras hirientes. Estos son algunos de los principales tipos de violencia que se manifiestan en el entorno familiar. Siempre no hacemos ni 10. Causas de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede tener diversas causas y su origen es multifacético. Algunas de las causas comunes incluyen factores socioeconómicos. La falta de recursos económicos y la presión financiera pueden contribuir al estrés y aumentar la tensión en el hogar. Patrones culturales, normas culturales y tradiciones que perpetúan roles de género rígidos o toleran la violencia pueden influir en la dinámica familiar. Abuso de sustancias. El consumo de sustancias adictivas como el alcohol o droga pueden exacerbar la violencia intrafamiliar al afectar el juicio y el autocontrol. Problemas de la salud mental. Trastornos mentales como la depresión o la ira no controlada pueden desencadenar comportamientos violentos. Historia de violencia familiar. La exposición previa a la violencia en la infancia puede contribuir a la perpetuación de patrones de comportamiento violento en la vida adulta. Problemas de comunicación. La falta de habilidades para comunicarse de manera efectiva puede dar lugar a malentendidos, frustraciones y conflictos. Estrés y presión. Situaciones estresantes como problemas laborales, educativos o de salud pueden aumentar la tensión en el hogar. Control y dominación. La necesidad de control o el deseo de ejercer poder sobre otros miembros de la familia puede llevar a comportamientos violentos. Los grupos vulnerables de la violencia intrafamiliar. En Ecuador, como en muchos otros lugares, hay varios grupos que pueden ser más vulnerables a la violencia intrafamiliar. Algunos de estos grupos incluyen mujeres. Las mujeres a menudo son más vulnerables a la violencia doméstica, incluida la violencia física, emocional o económica. Niños y niñas. Los menores de edad pueden ser víctimas de indirectas de testigos de la violencia intrafamiliar, lo que puede tener un impacto duradero en su bienestar. Personas mayores. Los adultos mayores también pueden ser vulnerables a la violencia intrafamiliar y a veces debido a la dependencia de los cuidadores o familiares. Personas con discapacidad. Aquellas con discapacidades pueden enfrentar un mayor riesgo debido a posibles dependencias de cuidadores y a la discriminación. Comunidades indígenas. En algunos casos, las comunidades indígenas pueden enfrentar desafíos específicos relacionados con la violencia intrafamiliar, que pueden estar vinculados a factores culturales o socioeconómicos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el impacto psicológico y emocional de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede tener profundos impactos psicológicos y emocionales en las víctimas. Pueden generar ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos de estrés postraumático. Además, las consecuencias emocionales pueden afectar las relaciones interpersonales y el bienestar general a largo plazo. Es crucial buscar apoyo psicológico y recursos para abordar estos efectos. La prevención
de la violencia intrafamiliar. La prevención de la violencia intrafamiliar implica concientización, educación y apoyo. Promover la igualdad de género, fomentar habilidades de comunicación y resolver conflictos, así como brindar recursos para gestionar el estrés, son pasos claves. Las campañas de sensibilización y programas de intervención temprana también desempeñan un papel fundamental en la prevención. La colaboración entre comunidades, instituciones y gobiernos es esencial para abordar este problema de manera integral. A continuación, mi compañero Oscar Cactaña va a seguir con su exposición. Eh, Buenas noches con todos. Continuando con este simposio sobre las leyes y recursos para prevenir la violencia intrafamiliar en el Ecuador. Hay que recalcar que en el Ecuador existen de manera a la vez sancionatoria, como es el COIP, y también amparado en nuestra Constitución, además de entes gubernamentales que se encargan de lo que es ayudar a las personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Citaré el caso del MIES, del MIDUBI, pero continuando con el simposio, en el Ecuador, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, la LOIPEC, es fundamental. Establece medidas de protección, sanciones y la creación de instituciones especializadas. Además, existen servicios como la línea 911 para emergencias y la unidad de violencia de género de la Policía Nacional. Organizaciones como el Ministerio de Economía y Social, el MI, nos ofrecen, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen una ayuda a las víctimas a través de campañas preventivas, sobre todo campañas de concientización directamente estructurado para las mujeres de zonas muy remotas donde creemos todavía que existe el paternalismo como ente fundamental de lo que es la distribución social a nivel de la familia. Por favor, la siguiente diapositiva, compañero. Ya, para concluir, para dar una pequeña acotación a lo que es el proyecto y este órgano sancionatorio, especialmente tipificado en lo que es el COIP, el artículo 155, claramente nos dice, ¿qué nos dice el COIP? O sea, vela directamente en el artículo 155, vela directamente por las personas que son más vulnerables, como es la mujer y los miembros del núcleo familiar en general. Claramente, el artículo 155 del COIP nos dice que la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se considera violencia de toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Cabe recalcar que aquí el COIP en este artículo el COIP ejerce un trabajo más integrador, ya no solamente es mamá e hijos, hoy también es todo el conglomerado que ejerce el núcleo familiar. Además, claramente reitero en el párrafo siguiente del artículo 155. ¿Qué nos dice? Se consideran miembros del núcleo familiar a la o el cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Además, el artículo 156 nos dice que la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar cause lesiones, será sancionada con las mismas penas privativas para el delito de lesiones aumentadas en 1/3.
Sí, Hemos topado directamente lo que es el tema de la violencia directamente física, pero también el COIP nos ayuda en este aspecto, nos dice que la violencia psicológica contra la mujer o miembros del grupo, del núcleo familiar se comete también, es tipificado como un delito de violencia. Cabe entender de que no solamente la agresión física es una forma de violencia. Ya, Gracias, compañero Oscar. Eh, muchísimas gracias. También se puede hablar de que la violencia intrafamiliar es un problema grave que afecta a muchas personas aquí en el Ecuador y también en el mundo, pero no solamente aquí, ¿no? También en el mundo. Y según el INEC, el 65,6% de las mujeres ecuatorianas ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar a lo largo de su vida. La violencia intrafamiliar puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental de las víctimas, así como para el desarrollo de los niños y de las niñas que la presentan o la sufren. Además, la violencia intrafamiliar es un fenómeno social que afecta a una gran parte de la población ecuatoriana. Se trata de una forma de violencia de los derechos humanos que tiene múltiples causas, consecuencias y soluciones. Es necesario que todos y todas nos comprometamos a prevenir y denunciar la violencia intrafamiliar, así como apoyar a las víctimas y a los agresores para que se puedan superar de este problema. Solo así podremos construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria. No sé si algún compañero tenga alguna cosa más que acotar sobre este tema. Fernando, buenas noches. Permítame, compañero, por favor. Por favor, don Guido, dígame. Em, de algunas lecturas, pues he llegado a determinar de que dentro de este gobierno que está por fenecer ha existido un programa de protección, pero que va dirigido exclusivamente a grupos más vulnerables aún, como son los niños, las niñas, los adolescentes que forman parte del vínculo familiar. Es así de que existe una protección una política de protección especial, la cual es conformada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el cual es el ente rector de la política pública de protección especial, en énfasis con niños, niñas y adolescentes en riesgo y o vulneración de sus derechos privados, del medio familiar para la prevención, protección y restitución de sus derechos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social actúa a través de una oficina denominada la Subsecretaría de Protección Especial, que tiene como medio fundamental el apoyo familiar, la custodia familiar, el acogimiento familiar, el acogimiento institucional, el servicio de atención a la población en contexto de movilidad humana de otro origen, nación en situación de vulnerabilidad, en ciudades de acogida. Tiene énfasis en la prevención, en la prevención y erradicación del trabajo infantil y también en la erradicación de la mendicidad y por ende en la explotación de los menores. Es un servicio que el Estado brinda a la comunidad a través de la planificación y la generación de políticas y programas que tengan especial tratamiento en la vulneración de los derechos de los grupos desprotegidos de la sociedad como son los menores en situación de riesgo ya sea familiar, social o económico. Esa es mi pequeña acotación para el simposio como información general para nuestros compañeros compañero Fernando. Claro, ¿algún otro compañero que quiera acotar algo? Porque también se puede hablar, hay bastante de qué hablar sobre la violencia intrafamiliar, ¿no? Como también es conocida como una violencia doméstica, que es la que se da entre miembros de una sola familia.
A través de la violencia intrafamiliar se pone en riesgo a los individuos en 3 niveles: físico, emocional y psíquico. Lo más lamentable es que este tipo de violencia muchas veces es callada por vergüenza o por temor, que es lo que se ve bastante en las mujeres, que porque después, porque no quiere que le pase algo al esposo o algo, ellos prefieren no decir nada y se quedan con eso. Por eso que sufren las consecuencias en silencio. Porque cuando ocurre la violencia intrafamiliar, esto es un indicador que de urgencia se necesita de una ayuda profesional. ¿Algún compañero, algo más que desea acotar? Desgraciadamente, Fernando, a mí me parece que nuestro sistema judicial y nuestro sistema de protección social es sumamente endeble en estos temas. Partamos de que generalmente al agresor de los miembros del grupo familiar, pues se le sanciona con penas risibles, ¿no? Incluso hasta netas multas que obviamente al hombre no le produce un escarmiento y esto le produce el facilismo, ¿no? Y el poder seguir accediendo a seguir haciendo daño al núcleo familiar. Entonces, desgraciadamente aquí necesitamos es un cambio integral en nuestro sistema judicial sancionador en este tema. Y la protección a los menores, ¿no? Desgraciadamente siempre pagan los más débiles, que en este caso son los niños. También el Estado debe preocuparse definitivamente de la protección de los menores integralmente. Claro. Gracias. Bueno, Gracias, parece que compañero. eso es todo. Espero que esta presentación que le hemos dado sobre el tema de la violencia intrafamiliar sea del agrado para todos, ¿no? Eh, Buenas noches, Oscar, gracias, Hamilton, Gracias, Guido compañero. Buenas noches. y la Muchísimas compañera gracias. Isabel Carchi, que tuvo que desconectarse antes por temas de su trabajo. Gracias, compañeros, muy amables. Muchas gracias. Gracias a todos. Por eso. Igualmente, gracias a todos los participantes del simposio.